y vamos a ir viendo otros temas posteriormente. Bueno, vemos que, de acuerdo a la OMS, esta enfermedad se considera uno de los principales problemas de salud a nivel global. Se ha considerado una pandemia. Primero fue una epidemia, ahorita ya es una pandemia porque prácticamente afecta a todos los continentes. Se ha triplicado prácticamente en los últimos 20 años y en conjunto con las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte en toda América y también en parte de Europa. Y bueno, causa discapacidad, muerte prematura y una serie de gastos excesivos por digamos que la atención de las complicaciones crónicas de la diabetes. Anteriormente, los diabéticos tenían una expectativa de vida muy corta, pero como todas las enfermedades crónicas y los avances de la medicina, pues han aumentado la expectativa de vida, pero esto hay que ponerlo entre comillas porque aumenta la expectativa de vida, pero no la calidad de vida. Y esto obviamente afecta con mayor frecuencia a una población de escasos recursos. ¿Qué es la diabetes mellitus? Bueno, pues es un síndrome clínico caracterizado por niveles elevados de glucosa en sangre, normalmente por una insuficiencia pancreática que puede ser por alteraciones de la cantidad de insulina que se secreta o de la calidad de la insulina que se secreta, como es el caso de la diabetes 2, donde hay un déficit parcial de insulina y algo que se llama resistencia a la insulina, que es un defecto ahí en la unión de la insulina con sus receptores. Llega a haber una alteración de ambas características, como en la diabetes tipo 2, como les mencionaba. Esta es una evolución crónica y esto es muy importante que lo sepan y que se lo hagan ver a sus pacientes. La diabetes no se cura, ¿sí? A menos de que tenga ahí algunas características muy especiales, pero no se cura, es una evolución crónica que tenemos que, digamos que, transmitírsela a los pacientes y que la acepten y que tengan la manera de cuidarse. Y bueno, pues obviamente la característica va a ser hiperglucemia y esta hiperglucemia sostenida va a ocasionar un daño tanto micro como macrovascular, que son las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas que pueden prácticamente matar al paciente son tres principalmente, que es la cetoacidosis diabética, el estado hiperosmolar no cetósico y la hipoglucemia. Esas son complicaciones agudas. Ahora, dentro de las complicaciones crónicas, ya vamos a ver posteriormente que son micro y macrovascular. Dentro de las macrovasculares está toda la enfermedad cardiovascular, infarto, angina, problemas cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica. Y dentro de las microvasculares principalmente se encuentra la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía. Y bueno, todas estas complicaciones ya comentamos que van a incrementar los costos de atención y las tasas de hospitalización en los pacientes, y esto pues prácticamente a los gobiernos les cuesta muchísimo soportar un gasto, por ejemplo, de todas las complicaciones que existen. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades crónicas representan hasta un 60% de las muertes en el mundo. Y por la diabetes, más o menos se estima que hay unas 36 millones de muertes por año. Y es el doble de muertes por infecciones, que por infecciones maternas, perinatales y por desnutrición. Todas juntas, bueno, pues no sobrepasan a la diabetes. Aproximadamente unos 350 millones de personas padecen diabetes actualmente en el mundo y se calcula que en el 2030 serán el doble, o sea, 750 millones de personas. Y en cuanto a México, fíjense, también son datos muy escalofriantes.
la prevalencia de diabetes en México, según el ENSANUD, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, estaba en 9.67% en mujeres y 8.6% en hombres. Posteriormente, en el 2016, 10.3% en mujeres, 8.4% en hombres. Y ahora en la última, que es en el 2018, ya en los hombres tiene 9.1, de 8.4 pasó a un 9.1 y de 10.3 las mujeres a 11.4. Y si se fijan, hay una relación muy estrecha entre diabetes mellitus tipo 2 y obesidad y sobrepeso. También el sobrepeso ha ido aumentando con respecto a estas encuestas de salud que se han hecho. Y aquí vemos, por ejemplo, en la parte inferior de su cuadro, donde dice que el 90% de la diabetes mellitus se relaciona con sobrepeso y obesidad. Estamos hablando específicamente de la diabetes tipo 2, porque pues prácticamente es 95 a 97% de los diabéticos en nuestro país. Y bueno, otras estadísticas muy importantes, que al menos 10 millones de los habitantes están diagnosticados con la enfermedad. Ocupa México más o menos un 9º lugar a nivel mundial de países con diabetes. Y es la primera causa de muertes en varios países, ¿sí? Está con, digamos que también causa otras enfermedades como hipertensión arterial, nefropatía, neuropatía y aterosclerosis. Y para estas estadísticas, 5 pacientes mueren cada 2 horas, 38 nuevos casos se diagnostican cada hora, 8.835 millones de pesos es el costo de la diabetes en México. Y bueno, pues es un 34% del presupuesto de la OMS lo que representa esta enfermedad, ¿sí? Y algo también muy importante es esto que está a su extrema derecha, que es de los pacientes. Fíjense, por un lado, hay pacientes que no están diagnosticados. Por otro lado, los que están diagnosticados, un 56% está muy mal controlado. Ahorita vamos a, bueno, posteriormente vamos a ver las metas de control, porque desgraciadamente, si los médicos no sabemos las metas de control, tampoco se las vamos a poder transmitir a nuestros pacientes y van a estar muy mal controlados. Entonces, fíjense, 56 muy mal controlados, 38% mal controlado y solo un 6% está bien controlado. Y algo también muy importante es la prevención. 6 de cada 10 personas con diabetes nunca se habían medido el azúcar en sangre hasta llegar a la consulta. O sea, es prácticamente aquí es una falta de prevención. En cuanto a ¿cómo está la diabetes por estados de la República? Bueno, pues aquí está el mapa, donde es de acuerdo a los porcentajes de prevalencia. Los primeros estados que tienen más prevalencia de diabetes son los estados del norte, algunos como Nuevo León, Tamaulipas, un poquito Sonora. Hay estados del sur como Campeche, ¿sí? Ciudad de México, Hidalgo, son los estados que más tienen diabetes en nuestro país. Prácticamente Guanajuato está en un lugar intermedio con 9.9% de prevalencia. Y en los estados que les mencioné anteriormente llegan hasta el 14% de prevalencia, como en Campeche. Esto tiene que ver mucho con el estilo de vida. En cuanto a las defunciones por diabetes en México, fíjense cómo ha ido aumentando también. En 1980 de 14.626 hasta el 2016, 105,000, ¿sí? Y las primeras causas de mortalidad en México son las enfermedades cardiovasculares en un 20% más o menos, la diabetes en un 15.4%, y tumores malignos en 12.9. Y aquí hay un punto muy importante porque pudiera decir, no, pues es que las enfermedades cardíacas son el primer lugar, sí, pero
muchos de los que tenían enfermedades cardíacas también tenían diabetes. Entonces, prácticamente esto hay que asociarlo muy estrechamente. Y esto también nos debe de llamar la atención, son las defunciones por cada 100,000 habitantes. Mire cómo está México en la mortalidad por diabetes con respecto a otros países. Estamos muy por arriba del resto de los países en el mundo, ¿sí? Prácticamente el único que más o menos digo, en segundo lugar, pero fíjense la diferencia tan abismal que existe de 120, 140 mil pacientes a la de abajo, que son más o menos como 50. Es Brasil, y de ahí abajo, bueno, otros países de Latinoamérica como Colombia, Chile, posteriormente los de Norteamérica como Estados Unidos y Canadá, y los más bajos pues son los de Europa como Reino Unido, España, Francia, ¿sí? Entonces, estamos muy por arriba. ¿Y por qué? Pues porque no hemos tenido, nos hace mucha educación de prevención, nos hace mucha falta el apoyo de médicos capacitados para definir metas de tratamiento. Y aquí tenemos algunas también estadísticas. 87% de los pacientes diabéticos reciben tratamiento, más o menos. Un 11% recibe insulina. Un 8% recibe insulina más antidiabéticos orales. Un 15% nada más se realizaron las pruebas de hemoglobina glucosilada y 20% tuvieron revisión de pies. O sea, fíjense lo corto que estamos en cuanto a consulta. Y bueno, pues gracias a eso son este tipo de complicaciones, ¿no? Las complicaciones oftalmológicas, pues prácticamente son las que primero se presentan y son las más frecuentes en los pacientes diabéticos. Es por una disminución de agudeza visual hasta en un 54%, y ya con retinopatía el 11.2%, y algunas otras de menor consideración. Las amputaciones, pues es la primera causa de amputación no traumática en nuestro país. Dentro de las neuropatías también casi un 50% de los pacientes llegan a tener neuropatía, y claudicación por enfermedad arterial periférica un 20%. Y algo muy importante es este último párrafo que les menciono, que es 46.4% de los pacientes no realiza alguna medida preventiva para retrasar o evitar complicaciones, ¿sí? De alguna manera, yo les digo a veces a los pacientes como que tienen el chip de que si es una persona con diabetes y su papá tuvo diabetes y el papá se quedó ciego o lo dializaron, de repente los pacientes se quedan con el chip de que así debe de ser y así deben de vivir su enfermedad, y no es cierto. Tenemos que cambiarle esa mentalidad a los pacientes diciéndoles que un paciente bien controlado pues puede prácticamente no pasar por todas estas complicaciones. Y bueno, algunos problemas que limitan a los programas institucionales es el insuficiente abasto de medicamentos, una baja insulinización, o sea, muchos médicos prefieren no, o por desconocimiento, no insulinizar a los pacientes y están todo el tiempo usando glibenclamida y metformina, aunque no estén controlados, y ellos hacen como que dan consulta y el paciente hace como que se controla, y ninguno de los dos está digamos que actuando correctamente. Hay un equipo inadecuado y obsoleto en las unidades de salud en algunas ocasiones, poca accesibilidad a unidades de laboratorio. Por ejemplo, hasta hace unos años no había muchos laboratorios que hicieran una hemoglobina glucosilada. Ya tiene pues por lo menos unos 10 años de que sí existe en muchos lugares. Hay deficiencias en el sistema de referencia y contrarreferencia de los pacientes.
hace falta un servicio de apoyo psicológico y nutricional y a veces el médico no tiene el tiempo, las ganas o el conocimiento de darle, digamos que el tratamiento no farmacológico del paciente. Y entonces nada más lo tenemos con metformina y glibenclamida y no le enfatizamos, por ejemplo, la necesidad o la importancia de un apoyo nutricional, de un apoyo de que haga ejercicio, de que baje de peso. Y obviamente esto, nula promoción de la educación física, ¿sí? Estamos pegados al televisor y sin hacer actividad física. Y bueno, poca capacitación y actualización de los profesionales de la salud. Yo les digo, a pesar de que prácticamente, independientemente de la especialidad que ustedes escojan, prácticamente un 70% de su eh, de sus pacientes van a tener diabetes y entonces muchas veces no tenemos ni las ganas ni el conocimiento para atenderlos y tampoco los referimos. Entonces, esto es algo muy importante y escasa supervisión para alcanzar adherencias terapéuticas de los pacientes. Si no conocemos las metas, pues ¿cómo les vamos a decir si llegaron a ellas o no? Vamos a ver la clasificación. La clasificación es muy amplia, pero quédense con el concepto de que son, digamos que, tipo 1, que es la diabetes mellitus, que ya no se llama insulino dependiente, pero es la diabetes, digamos que por deficiencia total de insulina, que puede ser autoinmunitaria cuando se detectan autoanticuerpos para islotes, para células beta, o idiopática cuando no se identifican estos autoanticuerpos. La diabetes tipo 2, que les comentaba que está muy en relación a la genética, a la herencia, a la obesidad, a nuestros malos hábitos alimenticios y al sedentarismo, y tiene un componente de resistencia a la insulina y otros muchos que van a ver dentro de la fisiopatología. La tipo 3, que es diabetes gestacional, y la tipo 4, que son otros tipos específicos, que son los MODIs, que ahorita los vamos a ver. Y bueno, hay otros que son, pero sumamente raros, que los van a ver muy poco aquí en su práctica clínica. Todos estos realmente son extremadamente raros. Obviamente hay diabetes secundarios a enfermedades endocrinas como acromegalia, Cushing, hipertiroidismo, pero estos son prácticamente transitorios porque una vez que se controla digamos que la endocrinopatía principal, pueden, pueden prácticamente controlar la diabetes. Estos me los voy a brincar porque son prácticamente muy raros. Aquí, bueno, pues la clasificación es para un mejor entendimiento de la etiología y la fisiopatología de la diabetes y nos han llevado a una nueva y mejor clasificación. Como les decía, antes era insulino dependiente y no insulino dependiente y ya vimos que no es así. Es por una deficiencia total de insulina y en la tipo 2 es una deficiencia parcial con una resistencia a la insulina. La asignación de un tipo de diabetes puede corresponder a circunstancias en el momento del diagnóstico y es la evolución de la enfermedad lo que finalmente determina esta clasificación. Vamos a ver que podemos reconocer 3 fases evolutivas, que es una tolerancia a la glucosa normal, una glucemia alterada de ayuno e intolerancia a la glucosa y posteriormente una diabetes mellitus. Y aquí lo interesante es no digamos que pescar a los pacientes cuando todavía están en la etapa 1 o 2 para evitar el desarrollo de diabetes y modificar sus hábitos. Aquí, por ejemplo, la tolerancia a la glucosa normal es precisamente
una glucemia normal de ayuno entre 80 y 100 miligramos decilitro. Una glucemia alterada de ayuno es, digamos que el intermedio entre diabetes y tolerancia normal, que es entre 101, o sea, mayor de 100 y menor de 126. Y en la curva de tolerancia a la glucosa, más de 140 y menor de 200. ¿Sí? Y ya el diagnóstico de diabetes cumple con estos tres criterios, que es una glucosa en ayunas tomada de sangre venosa mayor de 126 miligramos por decilitro, una determinación de glucosa a cualquier hora del día, si tomó alimentos o no tomó alimentos, mayor de 200, y aquí puede ser tanto glucemia venosa como capilar, con su aparatito del glucómetro, o una hemoglobina glucosilada de mayor de 6.5%. Esos son los tres criterios que se tienen que aprender para diagnosticar a un paciente con diabetes mellitus. Y bueno, ya particularizando los tipos de diabetes, está la diabetes tipo 1, que es la destrucción de células beta por una deficiencia total de insulina, y como les dije, puede haber una autoinmune y una idiopática. La idiopática es cuando no se detectan marcadores autoinmunitarios, y la autoinmune es cuando se detectan estos autoanticuerpos, ya sea a células beta del islote, a insulina, o la más común es la descarboxilasa del ácido glutámico, también conocido como anti-GAD65, o otras de menor frecuencia, como es la fosfatasa de tirosina. En cuanto a la diabetes tipo 2, como les comentaba, es el 98% de los diabéticos en México, y yo podría decirles que casi en toda Latinoamérica. Inician aproximadamente en la cuarta década de la vida, aunque esto lo pongo totalmente entre signos de interrogación, porque desgraciadamente hemos visto pacientes que cada vez debutan en edades más tempranas con diabetes tipo 2. Yo he tenido pacientes de 15 años que ya tienen diabetes tipo 2, y lo que estamos viendo con mayor frecuencia es que, por ejemplo, si el abuelo debutó con diabetes a los 50 años, el papá a los 40, pues el hijo a los 25, ¿no? Y cada vez se va recortando más el inicio de presentación de esta enfermedad. Y todo es porque no hay un cambio en el estilo de vida en cuanto a su alimentación, en cuanto a su actividad física, en cuanto a su prevención en la consulta. Y obviamente el riesgo de padecerla aumenta con la edad, con la obesidad, con el sedentarismo, y mujeres que hayan cursado con diabetes gestacional. Los síntomas pueden aparecer de manera insidiosa, ya saben, bueno, las 3 P's o las 4, que es poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Son las 4 P's que caracterizan los síntomas de cualquier estado de diabetes mellitus. El 90% son obesos y con resistencia a la insulina, con el síndrome de resistencia a la insulina. Estos son factores de riesgo para tener diabetes tipo 2, mayores de 45 años, tener familiares en primer grado con diabetes como padres, hermanos o hijos, tener un diámetro de cintura de mayor de 90 en hombres, mayor de 80 en mujeres, o un sobrepeso, que es un índice de masa corporal mayor de 25 kilogramos por metro cuadrado. Tener hijos que hayan pesado más de 3,800 al nacer, estos productos macrosómicos, y haber presentado diabetes gestacional. Esto es un riesgo muy grande para la mamá de presentar diabetes. Tener poca o nula actividad física diaria. Incrementos de la presión arterial por encima de 140/90, un colesterol HDL, que es el de alta densidad en sangre, menor de 40, y triglicéridos mayores a 150. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen mucha relación con resistencia a la insulina y sobre todo con diabetes tipo 2. Una glucosa en ayuno que es entre, como les decía yo, mayor de 100 y menor de 126, y otras condiciones clínicas asociadas con insulina resistencia, como una obesidad
grave, ya con un índice de masa corporal mayor de 30, o acantosis nigricans. En cuanto a la diabetes gestacional, bueno, pues es una hiperglucemia que aparece y desaparece con el embarazo. Normalmente se ve que es mayor frecuencia entre la semana 24 y 28 de gestación. Es más frecuente en pacientes obesas. Hasta el 11% de los embarazos en México tienen diabetes mellitus gestacional comparado con el 2% en países industrializados. Fíjense la diferencia, pues prácticamente 5 veces más que en países industrializados. Y esto causa, obviamente, el desarrollo de diabetes, aumento en la morbilidad y mortalidad materno-infantil. Hay riesgo de muerte incluso de la madre y del producto. Y 50% de estas pacientes que presentaron diabetes gestacional van a presentar diabetes mellitus en 5 años posterior a su embarazo. Hay otros tipos específicos de diabetes mellitus, que es la neonatal. Se detecta más o menos antes de los 6 meses. No es autoinmune. Puede ser permanente o transitoria y normalmente ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Ok, ya ¿La imagen la siguen viendo? Sí, doctor. Ok. Bueno, entonces diabetes neonatal, menos de 6 meses, no es autoinmune y normalmente está relacionada con un gen que codifica a la TPasa de potasio ATPasa, y responden a sulfonilureas. Esta es extremadamente rara, ¿eh? Yo no he visto una en mi vida. Pero este sí quiero que lo vean porque es la diabetes LADA, que se llama, es por sus siglas en inglés, Latent Autoimmune Diabetes in Adults. Y digamos, se le ha llamado diabetes 1.5. ¿Qué quiere decir? Que no es ni 1 ni 2. Entonces, algunos la van a ver como 1.5. Y es que es un estado intermedio. ¿Qué quiere decir? Que es una destrucción inmunológica de células beta, pero en adultos. No la vamos a ver como en la tipo 1 prácticamente en niños o en adolescentes, sino que ya la vamos a ver en adultos. Van a tener una larga historia de autoinmunidad con una lenta progresión del daño a célula beta pancreática. Y esto es un proceso similar a los diabéticos tipo 1, pero como les decía yo, de inicio en adultos. Los criterios para su diagnóstico es la aparición generalmente después de los 35 años, con presencia de anticuerpos específicos, principalmente el antigar que habíamos mencionado que es el más frecuente, y que tienen una respuesta satisfactoria al principio con hipoglucemiantes orales, pero conforme van perdiendo, digamos que células pancreáticas, células beta con la autoinmunidad, van perdiendo esta sensibilidad a hipoglucemiantes orales y finalmente terminan siendo dependientes de insulina. Y otros tipos específicos es la diabetes tipo MODY, que es la monogénica, que es un defecto en la secreción de insulina. Este es lo contrario. La MODY es por las siglas en inglés Mature Onset Diabetes Youth, que es una diabetes, digamos que de inicio posterior, es como mal diagnosticado con diabetes tipo 1 o tipo 2 y es un retardo en el diagnóstico en los miembros de la familia. Aquí le ponemos que es un defecto en la secreción de insulina, tiene poco o nulo efecto en la acción de insulina, es un autosómico dominante y son problemas genéticos. ¿Cómo lo vamos a sospechar? Bueno, pues es un diabético que se diagnostica en los primeros 6 meses de vida, tiene historia familiar positiva sin hallazgos clásicos de diabetes tipo 2 y hagan de cuenta que es una diabetes tipo 2 moderada, más o menos andan entre 100 y 150 de glucosa los pacientes en jóvenes delgados. O sea, hagan de cuenta que es una diabetes tipo 2
en jóvenes y que no tengan obesidad ni acantosis nigra, que no tengan datos de resistencia a la insulina. Ya habíamos hablado de esto, que son los criterios diagnósticos: hemoglobina mayor de 6.5, glucosa plasmática mayor de 126 y una glucosa mayor de 200. Puede ser después de 2 horas de haber ingerido una carga de 75 gramos de glucosa, que es la prueba que mandamos a hacer de la curva de tolerancia a la glucosa oral. Y pacientes con síntomas de hiperglucemia y una glucosa plasmática de mayor de 200 a cualquier hora del día. Y lo que les decía yo, prácticamente, para irme un poquito más rápido, es pacientes con riesgo de prediabetes. Bueno, pues vamos a, no solo tenemos que diagnosticar a los diabéticos, sino a los que ya nos pintan casi focos rojos de que van a desarrollar diabetes, ¿no? Y estos son los que se asocian con frecuencia con obesidad, sobre todo obesidad abdominal, con hipertrigliceridemia, con un HDL bajo, con una glucosa alterada de ayuno, que todavía, o sea, yo no me explico. Yo he visto, y no es por criticar, pero en algunas instituciones están viendo pacientes con 120 de glucosa y como no es criterio de diabetes, no lo tratan como diabético, pero tampoco le dicen que se tiene que cuidar. Entonces, como que es momento de actuar y solo se esperan a que desarrolle diabetes. Una intolerancia a la glucosa, con una glucosa de 140 a 199 después de la carga de glucosa oral, y una hemoglobina glucosilada de 5.7 a 6.4. Y bueno, la diabetes gestacional, la vamos a diagnosticar, puede ser de 2 formas, con la estrategia de un paso, que es realizar una prueba de tolerancia a la glucosa oral con 75 gramos de glucosa. Ya les comentaba yo que es entre la semana 24 y 28 de gestación, tiene que tener un ayuno de 8 horas y se van a medir las concentraciones de glucosa basal a la 1 y 2 horas después de la ingesta de glucosa. Y el diagnóstico es cuando está en ayuno mayor de 92, a la hora de 180 y a las 2 horas de 153. Y esta otra forma, que es la de 2 pasos, primero se hace el paso anterior y los pacientes sin diagnóstico previos de diabetes, nuevamente se hace una prueba ya con menor carga de glucosa. Anteriormente eran 75, ahora van a ser de 50 gramos, y se toma muestra de glucosa se toma muestra de glucosa en 1 hora después de la ingesta de glucosa, y si es mayor de 140, se considera diabetes gestacional. Y aquí está el segundo paso, es administrar doble carga de glucosa. Y aquí están criterios: ayuno mayor de 105, esta es la que vamos a tomar, la de su extrema derecha. La de 1 hora es mayor de 190, la de 2 horas 165 y la de 3 horas 145. Y bueno, el tamizaje que tenemos que hacer, como les decía yo, no es esperar a que un paciente ya nos diga que es diabético, que él ya traiga su hojita y nos diga que es diabético, sino que los tenemos que pescar prácticamente cuando los veamos en la consulta. Esos pacientes con sobrepeso, con obesidad, con familiares en primer grado que tengan obesidad o diabetes, que sea una etnia de riesgo. Bueno, pues todos los mexicanos prácticamente, a menos de que tengamos una estirpe finlandesa, pues todos tenemos riesgo de diabetes. Las mujeres con productos macrosómicos o diabetes gestacional, como les mencioné, que tengan un perfil de lípidos alterado o hipertensión arterial sistémica, ovario poliquístico, pacientes con glucemia en rangos de prediabetes, como les decía anteriormente, y con acantosis nigricans, como lo estamos viendo aquí. Entonces, tenemos un minuto y medio. Obviamente me fui muy rápido
cualquier pregunta que tengan mañana que veamos nefropatía, creo que vamos a ver complicaciones microvasculares, la podemos tratar, pero si hay algo que me quieran decir ahorita, en este minuto y medio, lo podemos ver. ¿Dudas, preguntas o todo quedó muy confuso? Yo tengo una pregunta. En personas que tengan, por ejemplo, tratamientos hormonales, por ejemplo, de estos medicamentos que son como para evitar quedar embarazada, ¿le altera la glucosa? Y también ahí ¿qué tendríamos que hacer como para poder detectar si la persona, si es diabética o detectar si está estimulada su glucosa nada más por el medicamento y descartar eso? Muy buena pregunta. Hay medicamentos específicos que sí te pueden descontrolar tus niveles de azúcar. El principal son los glucocorticoides. Ahorita lo hemos estado viendo con pacientes que tuvieron COVID, que les dieron altas dosis de dexametasona, sí, pero esto es algo muy importante. Muchos de los que ya estaban en estado de prediabetes, con obesidad, con acantosis, pues prácticamente ya desarrollaron diabetes y esos difícilmente ya los vamos